Hola, buenas tardes. Mi nombre es el licenciado Eduardo Barón y a continuación les voy a presentar una breve explicación sobre el artículo 151, fracción primera de la ley aduanera, en donde se prevé tres causales en las cuales podemos incurrir en el momento de introducir mercancías al país o exportarlas, o sea, en la salida de mercancías del país o en tránsito internacional. Antes de entrar de lleno a explicar las tres causales que prevé este artículo 151, fracción primera de la ley aduanera, necesitamos entender muy bien qué es un PAMA y por qué existe. Muchas veces escuchamos sobre decomisos en la aduana, multas, embargos de mercancía y bueno, aquí es donde vamos a conocer muy bien la naturaleza de este procedimiento administrativo en materia aduanera. El PAMA es un procedimiento que inicia la autoridad cuando se detectan irregularidades en la importación o exportación o en mercancías en tránsito internacional, y su principal objetivo es asegurar que estas mercancías cumplan con los requisitos que la ley establece. Y bueno, este procedimiento cuando se inicia, su objetivo no solo es el de castigar, sino que también le otorga al importador o exportador o a quien esté realizando la operación de comercio exterior, le otorga también el derecho de defenderse, mostrar pruebas y alegatos para que este procedimiento, bueno, se lleve a cabo de una manera en la que sea justa para la autoridad y también para el importador o exportador. Bien, vamos a hablar sobre la primer causal que prevé este artículo 151, fracción primera, en la cual nos dice que se procederá al embargo precautorio de las mercancías cuando éstas sean ingresadas al país por medios no autorizados o lugares no autorizados por la autoridad. Aquí la ley es muy clara y nos dice que hay lugares establecidos por el gobierno y por la autoridad para que las mercancías puedan ser inspeccionadas si así lo requiere, pero a su vez estas mercancías estrictamente no pueden ingresar por otro lugar que no sean estos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que en la frontera hay accesos clandestinos o bueno, que no son autorizados, como por ejemplo brechas en las que puede ingresar un vehículo al país desde Estados Unidos a México. Sin embargo, si este vehículo lo detecta la autoridad y resulta que trae mercancía de comercio exterior, con fundamento en el artículo 151, fracción primera, la ley puede embargar estas mercancías y comenzar un procedimiento administrativo en materia aduanera. Y no solo eso, la persona que intentó introducir las mercancías de esa manera puede enfrentar cargos no solo por multas, sino que también puede enfrentar cargos legales con otro tipo de consecuencias más graves. Y es que todas las mercancías que ingresan al país deben de ser inspeccionadas por la autoridad, ya sea documental o físicamente, ya que pues por seguridad nacional, no solo para aplicar multas, se debe de constatar de que esta mercancía cumpla los requisitos establecidos por la autoridad. Es una forma de controlar lo que entra y sale del país. Otro ejemplo sería el de, por ejemplo, una embarcación que traiga televisiones y equipo electrónico, y en lugar de descargarlos en un puerto autorizado, lo haga en alguna otra playa apartada y en horas de la madrugada, o que, bueno, que la mercancía sea descargada al país por un lugar no autorizado.
Si bien esta mercancía, aunque no sea peligrosa o ilegal, es una mercancía que está ingresando por un lugar no autorizado. Entonces, en ese momento, la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación, y si estas mercancías efectivamente detectan que ingresaron por un lugar no autorizado, pueden iniciar un acto administrativo en contra de las personas que están haciendo esta descarga de estos productos. Bien, ahora vamos a hablar de la causal 2 prevista en este artículo 151, fracción primera, en la cual nos dice que la autoridad procederá al embargo precautorio de las mercancías cuando éstas se desvíen de la ruta fiscal en tránsito internacional. ¿Esto qué nos quiere decir? Que bueno, hay mercancías que, por ejemplo, si hay una empresa en Estados Unidos que desea realizar un envío de un cargamento de televisiones a Guatemala, y por logística lo hace vía terrestre y lo manda pues a través tiene que atravesar México. Bueno, este envío debe de ser por medio de una ruta fiscal establecida por el gobierno. Si la autoridad detecta de que estas mercancías se desviaron de estas rutas fiscales establecidas, pueden proceder al embargo precautorio de las mercancías. Y es que es muy común que, por ejemplo, bueno, puede darse el caso de que en ese envío que se hace de Estados Unidos a Guatemala, el transportista por alguna razón traiga adicional a la carga otro cargamento que pretenda dejarlo en alguna bodega que le quede de paso y se salga de la ruta fiscal por este motivo. Esto es razón de un embargo precautorio de la mercancía por medio de la autoridad. Esto con fundamento en el artículo 151, fracción primera, causal 2. Hay un caso del que leí sobre esta causal número 2, que es sobre un cargamento que iba de Texas a Guatemala con maquinaria agrícola, en la cual en el trayecto pues al chofer se le ocurre desviarse de la ruta fiscal para vender parte de la mercancía que traía en la carga. Entonces la autoridad, al darse cuenta, procedió a embargarle la mercancía y en su totalidad. O sea, no solamente les embargaron lo que pretendían vender, sino que les incautaron toda la mercancía. Bien, ahora vamos a hablar de la causal número 3, prevista en este artículo 151, fracción primera, que nos dice que la autoridad procederá al embargo precautorio de las mercancías cuando éstas sean transportadas en medios no autorizados. Aquí el problema no es por dónde entra la mercancía, sino cómo se mueve dentro del país. Aquí, por ejemplo, si una empresa importa televisores a México y decide transportarla en el país por un medio no autorizado, así haya pagado todos los impuestos de importación, así haya cumplido con todas las regulaciones de importación, al estar siendo transportada en un medio no autorizado en tránsito interno, aquí está incumpliendo con la ley, y si la autoridad lo detecta, puede proceder al embargo precautorio de las mercancías. Ya que aquí la ley es clara, el medio de transporte también debe estar bien regulado. Un claro ejemplo es cuando las empresas en México, por el intento de ahorrar unos pesos, en lugar de transportarlos en transporte autorizado por el SAT, lo hacen en transportes privados. Y bueno, aquí si la autoridad detecta
que están haciendo esto, pues procede al embargo precautorio de las mercancías. Para este tipo de operaciones de tránsito interno, la autoridad exige que los transportes cumplan con ciertos requisitos que son contar con GPS, estar registrados ante el SAT, tener sellos fiscales y contar con la información de la mercancía que compruebe su legal estancia en el país. Para entender un poco más esta tercer causal, vamos a poner un ejemplo de una mercancía que llega al puerto de Manzanillo y que en tránsito interno debe de llegar al puerto de Veracruz. Y bueno, la mercancía, por sus características físicas de la carga, esta sea posible ser trasladada en un vehículo privado. Entonces, pues por las características de la mercancía, al ser trasladada en el vehículo privado, esto sí es posible físicamente, pero legalmente esto está prohibido por la ley. Esto con fundamento en el artículo 151, fracción primera. Si la autoridad llega a detectar que esta mercancía está siendo trasladada en un medio no autorizado, tiene toda la facultad de embargar la mercancía y comenzar un procedimiento administrativo en materia aduanera. Bien, como hemos visto, en este artículo 151, fracción primera, la autoridad es muy clara para que nosotros conozcamos la manera en que debemos de ingresar la mercancía al país y la manera en la que debemos de transportarla dentro de él. Bueno, mi conclusión es de que conociendo estas disposiciones legales de la autoridad, podemos trabajar de una manera en la que no caigamos en una de estas causales que ya les mencioné, así para proteger a la empresa, tanto a la importadora como al transportista y incluso hasta al chofer. Porque conociendo la ley podemos evitar estas consecuencias que no solo son económicas y monetarias, sino que también pueden ser consecuencias más graves y comenzar con un proceso legal más grave, hasta la posibilidad de enfrentar cargos por contrabando. Es muy importante que las empresas y transportistas conozcan estas disposiciones para evitar problemas legales. Muchas veces los importadores, los transportistas y los comerciantes suelen incurrir en uno de estos causales, y muchas veces no por mala fe, sino por desconocimiento de la ley. Sin embargo, aquí podemos ver que hasta el más pequeño detalle puede causar que la autoridad nos embargue precautoriamente las mercancías, desde introducir la mercancía por un lugar no autorizado hasta el simple hecho de usar un transporte que no cumpla los requisitos establecidos en la ley, así como también desviarse de una ruta fiscal puede provocar que nos embarguen la mercancía. Entonces, por eso los invito a que conozcamos la ley para así tener mayor seguridad al momento de introducir y transportar nuestras mercancías al país. Lo importante aquí es reconocer que estas regulaciones no solo son obstáculos, sino que nos ayudan a mantener una seguridad del país y del transporte y del importador, ya que estas disposiciones ayudan a aumentar la competitividad de las empresas y a asegurar que sus operaciones sean totalmente satisfactorias y que éstas sean muy competitivas para la empresa.
Eso también brinda confianza a los negocios, facilita la logística de transporte de las mercancías y también brinda seguridad a la empresa importadora. La enseñanza de este tema es que el conocimiento de la ley aduanera y su correcta aplicación es importante para todos los involucrados en el comercio exterior en el país y en cualquier país, ya que el fracaso o el éxito de las empresas puede depender de detalles tan pequeños como los que se mencionaron anteriormente. Y bueno, es algo tan básico como seguir las reglas correctamente desde un inicio. Si se tienen dudas sobre estas regulaciones aduaneras, siempre es recomendable consultar con un experto en comercio exterior. Y recuerda, siempre conocer la ley nos va a ayudar a proteger a la empresa. Después de analizar estos casos y fundamentos legales, nos damos cuenta de lo fácil que es caer en un procedimiento administrativo en materia aduanera. A veces pensamos que solo aplica para contrabando o situaciones graves, pero la realidad es que cualquier error, por mínimo que parezca, puede derivar en el embargo de mercancía y sanciones que afectan directamente a empresas y trabajadores. Imaginemos el impacto que tiene esto en un negocio. Una empresa que importa productos para vender en México invierte dinero, tiempo y esfuerzo en traer mercancía. Pero si por un descuido elige la ruta equivocada o usa un transporte no autorizado, todo su cargamento puede ser retenido. No solo pierde su mercancía, sino que también enfrenta multas, retrasos y hasta la posibilidad de perder clientes. Por eso, la enseñanza más importante de este tema es que en comercio exterior, el conocimiento es poder. Conocer y respetar las reglas aduaneras no solo es una formalidad, sino una estrategia para proteger nuestra inversión, evitar sanciones y operar dentro de un sistema que nos brinda oportunidades de negocio de manera segura y legal. Así que la próxima vez que veamos un barco, un avión o un tráiler transportando mercancía, pensemos en todo el proceso que hay detrás, todo lo que llega en nuestras manos, desde un celular hasta un electrodoméstico, pasó por un proceso aduanero en el cumplimiento de la ley y que este fue clave para su ingreso al país. Y si queremos ser parte de este mundo del comercio internacional, tenemos que asegurarnos de hacer las cosas bien desde el principio. Porque al final, en comercio exterior no se trata solo de mover mercancía. Se trata de hacerlo bien, con estrategia y con el respaldo de la ley. Hemos visto cómo el procedimiento administrativo en materia aduanera no solo es un trámite, sino un mecanismo fundamental para garantizar que el comercio exterior se lleve a cabo de manera legal y ordenada. Pero más allá de los artículos de la ley y las sanciones, hay algo que debemos entender. Cada regla tiene una razón de ser. Y es que no es solo burocracia. Estas normas existen para evitar el contrabando, la evasión fiscal y el tráfico de mercancías ilegales que pueden afectar la economía del país e incluso la seguridad de los consumidores. Y aunque a veces puedan parecer estrictas o complicadas, en realidad están diseñadas para generar confianza y transparencia en las operaciones comerciales. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? La respuesta es simple: informarnos y actuar con responsabilidad. En comercio exterior, un pequeño error puede costarnos mucho, pero con conocimiento y preparación podemos evitar problemas y hacer que nuestro negocio crezca sin obstáculos legales. Así que la próxima vez que estemos frente a una operación aduanera, ya sea en un puerto, en un aeropuerto o en un crucero, recordemos esto: cumplir con la ley no solo es una obligación, sino una ventaja competitiva, porque al final del día, quien hace las cosas bien tiene más oportunidades de éxito y crecimiento en el comercio internacional. Con esto concluyo mi presentación
Espero que esta información haya sido clara y útil y sobre todo que nos ayude a valorar la importancia de conocer y aplicar correctamente las normas aduaneras. Gracias por su atención.